Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. ¿Me confirman si me escuchan? Muy buenas tardes, por favor, me confirman si me escuchan. Ok, bueno, vamos, ya esperamos prudentemente casi 10 minutos. Vamos entonces a dar inicio a nuestro encuentro CIPA del día de hoy, em, concerniente al desarrollo de la unidad 1, tarea 2, métodos para probar la validez de argumentos. Para este caso o este encuentro específico es el desarrollo del ejercicio 3 y 4. Entonces vamos a hacer lo concerniente al desarrollo de estos dos ejercicios, teniendo en cuenta que en el CIPA anterior, que ustedes ya tienen la grabación en su poder, se trabajó lo que fue la temática del ejercicio 1 y 2 y su desarrollo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar esa parte del ejercicio 3 y 4. Antes de iniciar, por favor, les recomiendo en plataforma ir confirmando asistencia para que nos quede la evidencia de la asistencia por parte de ustedes. Em, Toca hacerlo porque pues es un requisito importante para hacer una descripción estadística de la asistencia a estos encuentros, si están siendo o no aprovechados por los estudiantes. Bueno, entonces les voy a compartir por acá pantalla. ¿Me confirman si ven pantalla, por favor? Sí, señor. Ok, bueno. Pues como lo mencioné en la preámbulo de este encuentro, vamos a trabajar lo que es el ejercicio 3 desarrollo discúlpeme, ahí coloqué 2023, estamos en 2024. El desarrollo del ejercicio 3 y 4. Entonces, para este caso, el ejercicio 3 y 4 tiene como contenido netamente lo que son las leyes de inferencia. Tiene tablas de verdad, pero pues ya son tablas de verdad elaboradas en el simulador, lo que pues no va a cargar mucho trabajo para ustedes realizarlo en esa parte del simulador. Entonces, pues no voy a explicar tablas de verdad porque se las expliqué en el ejercicio anterior o en el encuentro anterior. Vamos a dedicarnos netamente a lo que es el ejercicio 3 y 4, que necesita realmente lo que es la ley de inferencia y sus aplicaciones. Bueno, entonces, como nosotros en la clase anterior vimos algunas estructuras en cuanto a, yo les llamaba, estas leyes de inferencia son como normas, llamémoslo así, o fórmulas, o como su palabra aquí lo indica, leyes que ya están definidas por la ciencia, por la matemática, que me van a ayudar a comprobar la validez de los argumentos. Entonces, les había dicho la clase anterior también que una forma también de comprobar la validez de los argumentos es cuando mi tabla de verdad me da una tautología, o sea, todos los valores de mis resultados son verdaderos, ¿no? Entonces, eso ya ahí ya compruebo que es el argumento válido. Y la otra forma que es más procedimental y más el uso más de las leyes, normas de inferencia, eso es la otra forma que es utilizando mediante esas leyes de inferencia y haciendo comprobaciones con mis premisas de mi argumento o que me arroja mi argumento dado, voy mirando si llego o no llego a la conclusión mediante estas leyes de inferencia. Eh, Pueden ser reiteradas veces el uso o puede ser una única vez, como en el ejercicio 3, eh, que vamos a mirar si ese argumento es o no válido. Entonces, en este caso, la lógica de una regla de inferencia o regla de transformación es una forma lógica que consiste en una función que toma premisas, analiza su síntesis y vuelve a su conclusión o conclusiones, porque pues un argumento no tiene puede que no tenga una sola conclusión, puede que tenga varias. Aquí nosotros para nuestro curso de pensamiento lógico y matemático solo vamos a trabajar argumentos con una sola conclusión, entonces no vamos a meternos más allá de ahí porque es lo necesario para cada uno de ustedes
saber ese proceso y cómo debo yo comprobar esa validez de argumentos. Entonces, dentro de la ley de inferencia debo saber el concepto de premisa. Entonces, son aquellos enunciados que pertenecen a un argumento y son proposiciones de las que deriva una conclusión. Entonces, por ejemplo, los pájaros cantan al amanecer. Entonces, es una premisa uno. Entonces, nosotros en la clase anterior vimos que es una proposición. Entonces, una premisa es una proposición, solo que una proposición no necesariamente es una premisa, ¿no? Entonces, en este caso, sí, una proposición es una premisa, pero premisa es una proposición. Y entonces dice, los pájaros cantan al amanecer. Cuando digo una proposición, la premisa puede ser o proposición simple o proposición compuesta. O sea, puede tener una de las dos tipologías de las proposiciones que aprendimos en el encuentro anterior. Entonces, por eso es, los pájaros cantan al amanecer, esa es una proposición simple. Premisa uno, el guión es un pájaro, perdón, el gorrión es un pájaro. Premisa 2, por lo tanto, cuando yo hablo por lo tanto, aterrizo esas dos afirmaciones, o sea, saco una conclusión de esas dos afirmaciones. Por lo tanto, el gorrión canta al amanecer. Entonces, esa sería la conclusión. Entonces, tenemos ahí un argumento mediante dos premisas, de dos sucesos, de dos observaciones, en las cuales yo deduzco eh, que es el gorrión canta al amanecer. ¿Listo? Entonces, de las derivas, perdón, de las premisas deriva esa famosa conclusión que trae mi argumento. Otra cosa que se me olvida decirles, los argumentos, y como lo está en el ejemplo, los argumentos tienen que tener por lo menos una premisa y una conclusión. ¿Listo? Entonces, debe tener esas partes, porque aquí vamos a trabajar netamente con argumentos y netamente, pues, de esos argumentos van a derivar las premisas y su conclusión o premisa y su conclusión, como lo acabo de indicar. Entonces, la estructura de un argumento, pues, tiene que tener por lo menos una premisa y una conclusión. Ya que tenga dos premisas, tres premisas, cuatro, etcétera, pues ya es diferente, pero ya no es, desde que tenga las premisas y conclusión, por lo menos una conclusión, pues eso va a tener su peso de argumento. Entonces nosotros allá, dentro de todo nuestro vademecum del Padlet, del enlace que tienen allá ustedes en el foro, tienen un poco de material. Dentro de ese material van a encontrar una serie de archivos con estas famosas leyes de inferencia. En este caso, pues yo miro acá el modus ponens, el modus tollens, el silogismo hipotético, el silogismo disyuntivo, el silogismo constructivo, la conjunción, la exportación, la simplificación, el silogismo destructivo, la adición y la importación, la reducción al absurdo y al absurdo. Hay muchas más, pero nosotros no nos vamos sino pues a netamente lo necesario. Entonces hay demasiadas leyes de inferencia, hay demasiadas normas del proceso lógico de la parte del pensamiento que estamos trabajando en este caso. Entonces, cada una de esas normas, entonces nosotros por allá, ¿qué fórmula? Vamos a empezar por acá en el chat a interactuar. ¿Qué fórmula se acuerdan del colegio? A ver, recuérdenme en alguna. ¿Qué fórmula de pronto por allá dentro de todo lo que recuerden del colegio se acuerdan ustedes? ¿Cuál? No, profe, es que yo hace harto que salí, hace un poco. Pero hay una fórmula que usted recuerde por allá muy efímeramente, por lo menos uno se acuerda de algo del colegio en la matemática, fórmulas que usted, o de la física, o de cualquier otra materia área, recordarán. Si no quieren por el micrófono, por el chat podemos participar. ¿Qué fórmula recuerdan allá que de pronto lo haya dejado marcado o que de pronto no hayan comprendido y por eso pues la recuerdan también? Porque no necesariamente lo que uno aprende recuerda también a veces lo que
Eso se carga que la regla de tres, muy bien, eso también deriva fórmula. ¿Qué más fórmula recuerdan ustedes que hayan definido que esa fórmula no varía, no cambia, y sigue, perdura durante todo el tiempo, los tiempos? De la geometría, por ejemplo. La matemática es formulativa, ¿no? Entonces, para poder aplicar el procedimiento, valerme de algunas normas y reglas y fórmulas para poder demostrar y poder realizar los cálculos, ¿no? Entonces, la fórmula de, por ejemplo, el área, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la fórmula del área? Bueno, los logaritmos. ¿Cómo era la fórmula del área de un rectángulo? ¿Recuerdan la fórmula del rectángulo? Cuando ustedes van a vender un terreno, si es que de pronto han tenido la oportunidad de comprar un terreno, ¿qué deben de Ahora tener igual, en cuenta? igual a base por altura. Exacto, la vacilatura. Entonces ya uno dice, bueno, esas son cosas que pone uno en práctica cotidianamente, ¿no? Que si yo tengo mi terreno, pues necesito saber cuánta superficie o área tiene, ¿no? Entonces voy, cojo mi metro y hay una fórmula la cual me ayuda a deducir esa superficie, y es la fórmula del área, ¿no? Entonces, cuando ven por ahí los avisos en las vías o en cualquier otro sitio que esté por ahí, bueno, en los terrenos que están vendiendo, ustedes se dan cuenta de que dice área tantos metros cuadrados, ¿no? Esa la deducen bajo la fórmula que acaban de decir que es base por altura, ¿listo? Entonces, esa fórmula no va a cambiar nunca, esa fórmula, a no ser que llegue un matemático y diga, no, es que esa no era la fórmula, pero pues durante muchos siglos, inclusive milenios, a esa fórmula perdurado. Entonces, esa es la fórmula de la superficie. Así es el pensamiento lógico y matemático. La lógica proposicional tiene sus fórmulas. Entonces, tenemos las fórmulas para los argumentos. Entonces, tenemos las fórmulas que se llaman leyes de inferencia y nunca van a cambiar. Siempre van a ser así los nombres, sus estructuras, sus claves, como yo les digo a veces, no van a dejar de ser hasta que llegue un matemático y las refute, les dé un vuelco. Se llama eso. Entonces, para eso existe la investigación. Entonces, la investigación, pues una investigación a otra van dando o cambios, o van avanzando, o van refutando también lo investigado antes. Entonces, en este caso, hasta el momento, estas normas o reglas de la lógica proposicional continúan firmes y no se van a cambiar hasta que no las lleguen y las refuten. No, que es que a mí no me parece que el modus ponens sea así. No, pues eso lo puedo decir, pero tiene que demostrarlo. ¿Por qué no? Porque no es así, porque no le parece. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para refutar, para dar un vuelco, para anular esas leyes, esas normas o esas fórmulas. En este caso, entonces, tenemos muchas acá. Y esas leyes de inferencia, como la fórmula del área se diferencia de la fórmula del perímetro, como la fórmula del perímetro se diferencia por la del, la del volumen, ¿sí? Tenemos muchas fórmulas. Estas también tienen una diferenciabilidad. Entonces, ¿cuál sería la diferenciabilidad? Pues la estructura tanto simbólica como la estructura de sus premisas y su conclusión, porque son las partes del argumento que yo tengo que tener en cuenta ahí en cada ley. Entonces, por ejemplo, y vamos a empezar, como en la clase anterior, a dar nuestras claves, ¿no? Allá en las tablas de verdad nosotros decíamos, no, la conjunción tiene su clave, la disyunción tiene su clave, la condicional tiene su clave, la bicondicional tiene su clave. Estas también tienen su clave o su forma o su estructura para identificarlas. Entonces, por ejemplo, el modus ponens. ¿Quién me dice de pronto cuál sería la clave entre las premisas uno y 2 del modus ponens? O ponendo ponens, que es lo mismo. ¿Qué ven ustedes como que diferencie o que identifique mejor? Como ustedes tienen una identidad, ¿no? Usted llama a alguno Alfredo, algo otro Karen, Cristian, Mario, Ángel, tienen una identidad, ¿no?
La ley de diferencia también tiene una identidad. ¿Cuál sería esa identidad por el modus ponendo pones? ¿Quién me dice ahí? Tranquilos, si está mal o está incorrecto. Lo importante es que estemos como atentos porque eso hace que mi conocimiento se afirme. Perdón, Señora, ¿ibas a participar? Creo que lo que yo entiendo es que P es igual a P, la condicional es Listo, bueno, muy bien, muy bien. Por ahí vamos. Entonces, ahora, voy a decirles antes de darle la clave o la identidad del modus poniendo pones, les voy a decir algo que tiene la condicional. La condicional tiene tres partes. ¿Cuál es la condicional? Es el conector lógico de la flecha a derecha, ¿no? Esa es la condicional. Que ustedes pueden evidenciar en la premisa uno o P1, tiene una condicional que es P, entonces Q. ¿Cuáles son las partes de esa condicional o de cualquier condicional? Porque pues la condicional, como la clase anterior les dije, la condicional no es conmutativa, no es lo mismo P entonces Q que Q entonces P. Y entonces por eso se le denominan unas partes porque no es conmutativa. Entonces, hay tiene un nombre la que está antes de la flecha y tiene un nombre la que está después de la flecha. La proposición simple que está antes tiene un nombre y la proposición simple que está después tiene un nombre. La proposición simple que está antes, como su palabra lo indica, es el antecedente de esa condicional. Y la proposición simple que está después, o proposición compuesta también puede ser, que está después, se llama consecuente. Entonces sabemos que el antecedente, como su palabra nos dice, lo que está antes y lo que es consecuente o es consecuencia está después. ¿Listo? Entonces esas son las partes de la condicional. Y es bueno pues para que empecemos a familiarizarnos con esas partes porque vamos a empezar a mirar la identidad de esas leyes, sobre todo las que tienen esa condicional, que vamos a trabajar con ese antecedente, ese consecuente. Entonces en ese orden de ideas, el modus ponens, y voy a pasar un poquito de alto y abrir un paréntesis ahí. El modus ponens, el modus tollens, el silogismo hipotético, el silogismo disyuntivo, la conjunción, eh, y bueno, no veo ahí más. Tienen algo que las asocia. Son esas leyes de inferencia que trabajan solo con dos premisas. Entonces, si ustedes fijan en el modus ponen hay P1 y P2, en el modus tollens o tollendo tollens está P1 y P2, en el silogismo hipotético está P1 y P2, en el silogismo disyuntivo también está P1 y P2, en la conjunción igualmente tiene P1 y P2. Entonces, esas leyes de inferencia ya tienen algo, son, digámoslo, son familia, porque son de a dos proposiciones. Y hay unas leyes de inferencia que tienen tres, entonces el silogismo constructivo, el silogismo destructivo, también el silogismo disyuntivo, eh, bueno, había otra por ahí que es otro disyuntivo que hay, que es, pues si lo necesitamos ahorita lo miramos en la tabla más prolongada. Estas son familias también de leyes que tienen de tres premisas, P1, P2 y P3. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ese número de premisas? Quiere decir que si yo voy a trabajar dentro de mi argumento, debo saber y aplicar la ley de inferencia dentro de mi argumento, debo saber que si yo voy, por ejemplo, a aplicar el modus ponens, debo coger dos premisas, necesariamente porque tiene dos premisas. Pero si yo voy a trabajar con la exportación, la simplificación, la adición, la importación, también es familia de leyes que tienen una sola premisa, pues yo sé que solamente cojo una premisa. Entonces, por ahí en algunos, lo digo ¿por qué? Porque hay algunos ejercicios que he realimentado en foro y algunos estudiantes aplican, por ejemplo, el modus ponens a tres premisas.
es ilógico, no podemos aplicar el modus ponendo pones a tres premisas porque solamente necesito dos para aplicar el modus ponendo pones. Silogismo hipotético también aplican a tres premisas. Entonces dice uno, no, pues desde ya está errando porque solamente cojo dos premisas. ¿Listo? Entonces hay que primero mirar el número de premisas que voy a trabajar y que se acomoden a mi ley de inferencia en esa cantidad de premisas. Eso es lo primero que vamos a ver. Lo segundo es la identificación. Bueno, hablo de familias de leyes, ahora vamos a hablar de la identificación de cada ley. Entonces, por ejemplo, el modus ponens, fíjense en que el antecedente de la premisa uno es la premisa 2, ¿sí? Esa es la identidad del modus ponens. Si el antecedente de la premisa uno es la premisa 2, se aplica el modus ponens. ¿Y qué se obtiene como conclusión? Que es la conclusión es Q, abajo Q, lo toman como conclusión. Se obtiene el consecuente de la premisa uno. ¿Listo? Entonces fíjense que es la identidad. Tengo que aprenderme esas identidades. Ahora, el modus tollens. ¿Cuál sería la identidad del Tolendo tollens? ¿Quién me dice? Ya mirando la identidad del modus ponendo pones. ¿La Q? Sí, pero ¿cuál es la identidad? ¿Cómo identifico en mis premisas que se debe aplicar Tolendo tollens? Porque no son iguales. Digamos, la primera, digamos, P igual a P, la Q. Y P2 igual a P2 es Q. Y la otra sería P igual a P, Q. Y la otra es P negativo al Q, digamos, no, son diferentes. Las otras son iguales, las otras son diferentes. Si yo hablo en este lenguaje, señora, cuéntame, ¿quién iba a participar? Si yo hablo en el lenguaje que les acabo de decir del modus ponendo ponens, que la identidad del modus ponendo ponen es que siempre el antecedente de la premisa uno es la premisa 2 y me concluye al consecuente de la premisa uno. En ese lenguaje quiero que ustedes también identifiquen el modus ponendo ponens. Yo creería, profe, que en la premisa 2 es el consecuente de la premisa uno y la conclusión sería la, ¿cómo se llama el inicio de la premisa uno? El antecedente. Eso, correcto, el antecedente. Bueno, listo, muy bien. Ahí ya empezamos nosotros a familiarizarnos, pero entonces se lo voy a mejorar. Dice, la negación del consecuente de la premisa uno es la premisa 2. La negación del consecuente de la premisa uno es la premisa 2. Y si pasa eso, entonces se concluye la negación del antecedente de la premisa uno. ¿Listo? Se ve mejor, ¿no? Profe, una pregunta. Señor. Necesariamente tiene que el consecuente ser, digamos, afirmativo en la primera premisa para que en la segunda lo pueda negar. No, o sea, si usted dice, en el caso del modus tollendo, dice la negación, si hubiera una negación en Q, en la primera, en el consecuente, ¿sí entiende? Si hubiera una negación en el consecuente de la premisa uno, o sea, no estuviera Q, sino la negación de Q, entonces la premisa 2 ya no sería la negación de Q porque yo niego a la negación con la afirmación. Entonces ya no sería la negación de Q, sino Q, lo contrario. Ah, listo, pues. ¿Sí? No sé si me haya entendido ahí. Sí, señor. Listo. Desde que pase eso, que esté lo contrario en la premisa 2 del consecuente, se puede aplicar el modus tollendo tollens.
Ahora, ¿quién me dice el silogismo hipotético? ¿Cuál sería la identidad? ¿Cómo identificaríamos el silogismo hipotético? Sí, muy bien, Astrid, negando niega, queda la afirmación. ¿Cómo sería el silogismo hipotético? A ver, ¿quién me dice cuál es la identidad del silogismo hipotético? Creería yo que la premisa 2 sería primero el consecuente y después el, la otra que sigue ahí, pero no sé, esa Sí, sería la otra. listo, tranquilo, yo lo entiendo, yo que sé que su merced tiene la idea y ya lo identifiqué que sí la tiene. Más que nos falta es a veces, ya estamos hasta ahora cogiéndole el tiro al vocabulario para engranar. Entonces, le digo, la identidad del silogismo hipotético es el consecuente de la premisa uno es el antecedente de la premisa 2. ¿Sí o no? El Eso, consecuente así. de la premisa uno es el antecedente de la premisa 2. Si pasa eso, entonces concluyo el antecedente de la premisa uno, entonces el consecuente de la premisa 2, perdón. ¿Está claro la explicación hasta el momento de esas tres leyes? Sí, señor. Los que tengan dudas, de una vez podemos irlas manifestando, porque hasta ahora no hemos empezado a entrar al desarrollo. Hasta ahora estamos viendo la teoría, cómo identifico leyes de inferencia, cuál es la estructura de la ley de inferencia, cuál es el número de premisas que tienen las leyes de inferencia. Cada una tiene una identificación por número también. Em, y así sucesivamente, pues puedo encontrar leyes de inferencia. Entonces, si me pongo yo a hacer el análisis necesariamente de todas las leyes de inferencia, muy bien, Astrid. Lo importante es eso, Astrid, que estés entendiendo. ¿Listo? Eso es lo que nos interesa en estos encuentros. El estudiante vaya con la certeza del conocimiento para poder ir a su desarrollo. Listo. Entonces, eso es lo que necesito que ustedes empiecen a identificar dentro de las leyes. Entonces, vámonos al ejercicio uno. Voy a hacer un poco práctico para que ustedes empiecen a ganar tiempo y a ganar conocimiento. Entonces, el ejercicio uno dice demostración de un argumento usando las reglas de la inferencia lógica. Bueno, me dan un argumento en simbólico, P o negación de Q y P entonces la negación de S y la negación de Q, entonces la negación de S implica la negación de S. ¿Listo? Entonces eso es un argumento que me dan ahí y que tengo que empezar a mirar qué tengo que hacer dentro de él. Entonces, primero debe definir la ley de inferencia que representa el lenguaje simbólico. Bueno, primero extraer las partes de ese argumento. Ahí dice que hay tres premisas, esperemos que sea así, así les sale a ustedes en sus ejercicios, les sale el argumento y les sale el número de premisas ya definidas, o sea, se les induce, se llama eso, a extraer las tres premisas. De ya, entonces, pero bueno, no es suficiente yo decir hay tres premisas y ya, el estudiante necesita saber cómo sé cuáles son las premisas de ese argumento simbólico en la parte de arriba. Entonces, les voy a decir lo siguiente, las premisas son las que están separadas por la conjunción, o sea, por el conector y. Entonces, la primera premisa, ¿cuál sería entonces? P o negación de Q. Sí, señor, muy bien. Entonces, es fácil, el estudiante no necesita ir y buscar simbología, ya está ahí. Esa es mi primera premisa. La segunda, P entonces no S. muy bien, esa. La tercera, Negación de Q, condicionales, negación de S.
Condicional, muy bien. Bueno, también se le dice entonces, listo, para ver un lenguaje más natural. Pero sí, bueno, es válido también decir la condicional. Listo. Y la conclusión, la negación de ese, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, ya teniendo esas premisas, fíjense en que eso quedó parecido allá. Y les voy a hacer aquí algo que pareciera ya que quedara con esa estructura ya que ustedes visualizan en las leyes de inferencia, ¿no? Entonces tiene aquí una ¿qué? Una línea divisoria y acá, yo no le voy a decir conclusión, pero como la llaman allá en las leyes, Q, ¿eh? Y quedó parecida a una ley de inferencia, esa estructura. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál será esa radiografía que me está apuntando en mi leyes de inferencia? Entonces el estudiante va, acá tengo un miquillo que siempre me pone problema y es este recorte. Entonces voy a ir a mi soplete, llamémoslo así, acá, y voy a mirar qué ley de inferencia se me pareciera. Bueno, aquí parece que no está esa ley. Pues ustedes dentro de por ahí sus anaqueles también tienen este, llamémoslo así, este sopletillo. Yo por acá utilizo estas dos cosas. O esta imagen, cuando necesito una ley ahí que esté específica, o también utilizo esta otra imagen. Esta otra imagen. ¿Estará? ¿Dónde estará? Bueno, la tienen acá, creo que en el CENMAT. Aquí está, pero bueno, la tienen en imagen. No me sirve así, pero bueno, vamos a ver si la podemos proyectar acá. Acá. Entonces, no sé si alcancen a ver estas leyes que estoy ahí proyectando, que es diferente, pues hay muchas más. También está la función, la simplificación que ya está en la del silogismo hipotético. También está discúlpeme, vamos a buscar otro aquí, que es que la tenía más visible en otro sitio. Sirve porque no me deja visualizar bien. Acá esa imagen la tienen ustedes allá en creo que la tienen en PDF. No sé si ya la han visto. Ya en el, se me olvida el nombre del enlace que tienen. Padlet. Ya la han encontrado en el Padlet, chicos. Ya la han encontrado estas leyes. No, señor, yo no lo he visto. Aquí proyectar mejor. Acá, miren. El documento completo. Bueno, toca apagar. Bueno, aquí no la deja ver qué es lo que necesitamos. Entonces aquí está el mouse poniendo opponents. Tiene tres opciones. Hablábamos de las condicionales, cuando eran negaciones, cuando eran, o sea, afirmaciones y demás. Fíjense que la misma condición pasa, ¿no? Cuando el mouse pone, cuando el antecedente de la premisa 1 es la premisa 2, entonces concluimos en la consecuente y pasan las tres casos, ¿no? El antecedente, inclusive están las negaciones, mire. El antecedente de la premisa 1 es, es la premisa 2, entonces concluimos Q, que es el consecuente de la premisa 1. Ese es un juego de negaciones que no va a variar la ley porque se está aplicando la norma del modus ponendo pone. El modus tollendo tones está igual también. Entonces, tenemos lo mismo, ¿no? Entonces,
dice que el antecedente, el consecuente, la negación del consecuente de la premisa 1 es la premisa 2. Entonces concluimos eh, la negación de la premisa del consecuente, del antecedente de la premisa 1. Y así sucesivamente también tenemos otra opción. Y ahí podemos encontrar variedad de leyes de inferencia también que me van a ayudar a la resolución. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es que ustedes empiecen a familiarizarse con esas leyes de inferencia, que son como las que me van a ayudar a la resolución. Aquí con Google, a ver si me deja. Aquí con el de la una. Continuamos. Bueno, no me dejó. Bueno, ese archivo que es importante pues para que ustedes identifiquen aún más leyes de inferencia, que es lo que necesitamos para nuestro caso. Probar esas leyes de esa estructura. Pero íbamos acá, a ver si me lo va a dejar aquí ver, la ley de inferencia que necesito. ¿Qué ley de inferencia? De estas que están ahí arriba, si ustedes alcanzan a visualizar, tiene la estructura de su argumento. Voy al argumento acá. Entonces, primera, la premisa 1 en su argumento hay una disyunción. ¿Sí? En la premisa 1, en la premisa 2 hay una condicional. En la premisa 3 hay otra condicional. En la conclusión, hay la negación de una proposición simple. Voy a mirar quién tiene, yo voy a hacer un análisis, quién tiene la disyunción en la premisa 1, por ejemplo. ¿Qué ley de inferencia trabaja con tres premisas que tenga en la premisa 1 la disyunción? Ahí. ¿Cuál será? ¿Cuál? ¿Cuál tiene disyunción en la premisa 1? Simplificación, disyunción. La simplificación disyuntiva, ¿no es cierto? Por lo menos la premisa 1 tiene disyunción. Todavía no hemos hecho más análisis. Vamos a mirar la premisa 2. Ahí tiene una condicional. Esta también tiene una condicional, ¿no? Y la premisa 3 también tiene una condicional. Esta también tiene una condicional. La conclusión es una proposición simple, independientemente si es negación. También esta es una proposición simple, independientemente si es negación. Pareciera que apuntamos a ese, pero vamos a analizar otros aspectos. ¿Qué más, además del número de premisas y la simbología o conectores lógicos de cada una de sus premisas, qué más pudiéramos nosotros identificar de ese silogismo, de esa simplificación disyuntiva? Entonces, el consecuente de la premisa 2 es el consecuente de la premisa 3, ¿no? Vamos a ver ahí. ¿Aquí cumple? ¿El consecuente de la premisa 2 es el consecuente de la premisa 3? Está por ahí. Sí, señor. Muy bien. Entonces, hasta ahí ya va ganando más puntos todavía de fuerza. Otra cosa que debemos analizar. En la disyunción P, que es la primera proposición simple que vemos allá, es el antecedente de la premisa 2. ¿No es cierto? Aquí cumple eso. El antecedente de la premisa 2 hace parte de la premisa 1. Sí. Muy bien. Entonces, hasta ahí también va cumpliendo. Y el antecedente de la premisa 3 hace parte de la premisa 1, que es Q. También. Aquí cumple eso. El antecedente de la premisa 3 hace parte de la premisa 1. Sí. Sí, entonces, fíjense que ya. Ahora, si tiene esa estructura,
Dice que la conclusión es el consecuente de premisa 2 y 3. ¿Cumple ahí esa conclusión? Sí, ¿no? El consecuente de premisa 1 y 2, pero 2 y 3 es la conclusión. Eso lo dice el silogismo inyuntivo. El consecuente de la premisa 2 y 3 es la conclusión. Sí, señor. Bueno, entonces, palabras más, palabras menos, tenemos el silogismo. Silogismo inyuntivo. Dice el segundo, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Cogen sus premisas, su conclusión, y la van a analizar con la ley de inferencia. Y van a mirar qué ley de inferencia aplica según la estructura y simbología de sus premisas y su conclusión. Entonces, silogismo inyuntivo. Segunda, realizar en el simulador la tabla de verdad. Vamos a mirar acá. Discúlpenme acá un poquito. Voy a ir aquí al simulador. Porque yo le he enviado el simulador a una estudiante. No sé si me acuerdo, lo he enviado. Para no irme allá a foros. Enviados. Información. No sé si hacia aquí está. Copiamos. Este simulador lo tienen ustedes ahí en de los anexos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar acá la expresión. Donde dice expresión, vamos a copiar la expresión. Voy a llevarla así a ver si me la toma. Control C, Control V. Ahí me la tomo. Entonces copio la expresión y voy a decir calcular. A ver si me la va a calcular. Si no me la calcula, me toca digitarla porque seguro no toma no me está tomando así sí la tomo. ¿Qué pasa acá? Que el estudiante tiene Eso que... sería una tautología. Exacto, es una Eso es una tautología. tautología. ¿Qué les dije si era qué les dije si era una tautología? Que era una forma también de probar la validez de un argumento, ¿no es ¿Y qué te va a cierto? Entonces, sabemos que ese argumento es válido por lógica porque pues tiene una ley de inferencia definida, ¿no? Sí, señor. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Que tienen una herramienta recorte, casi todos los ordenadores la tienen, y se vaya y la recorta, y va a su Word y la pega. Le va a pegar en cualquier lado. Va a pegarla acá para que ustedes se orienten cómo es el proceso. Hasta eso les explico yo acá para que ustedes no se vayan a varar allá. La pego más abajo. Tabla tal vez. Esta tabla. Hartarla. Listo. Entonces usted la reducen un poco. Si quieren también la centran. Damos este tipo. ¿Listo? Y esa es la que tienen que pegar. ¿Alguna duda de cómo se extrajo la tabla? Profe, qué pena si me se puede compartir ¿El enlace? el enlace del cálculo del señor ahí por el grupo. Listo. No hay problema. Aunque se lo tienen ustedes, ¿no? Están los ejercicios a resolver. Pero les compartí fue la tabla. Les comparto el enlace. Este. Listo. Ahí está el enlace para los que se necesiten resolver. Bueno, ese es el ejercicio 1. Identificar mi ley de inferencia y hacer la tabla de verdad del argumento en el simulador. No es más. Ya lo tienen realizado. Ahora
pasamos al ejercicio 2. Las leyes aquí las indican. Bueno, del ejercicio 2, ¿qué dice? Y aquí. Entonces aquí dice descripción del ejercicio. A continuación encontrará la expresión simbólica, las premisas y la conclusión de un argumento para desarrollar el ejercicio 4. La expresión simbólica P, entonces la negación de Q, y P, I, R, entonces Q, y P, I, R, implica la negación de P y R. Entonces dice, defina la definición de proposiciones simples y el lenguaje natural del argumento. Entonces, vamos a definir esa parte. De pronto la tabla me va a tocar mandarla aquí al otro lado. No hay problema. Control C. Mejor cortémosla de una vez y la mandamos aquí a otra tabla, a otro diapositiva para ahorita realizar esa parte. Inclusive la vamos a agrandar un poquito más. Letra. Dámosle más. Uy, mucho. Hay un... Listo. Aquí le hacemos, ampliamos un poco. Bueno, se me cuadra esta ahí. Vamos aquí a ver qué pasa. Pasa eso es por la creación de las columnas. Ya disminuye. Vamos a meterle aquí un poquito más de... Hacemos, ajustamos. Bueno, estoy arreglando para ahorita desarrollar esa tabla que les toca a ustedes ahí hacerla. Eso es ejercicio. La agrandamos un poco. Tiene más tono, más grande la letra. Bueno, ahí ustedes, cuando estén desarrollando, pues van a mirar bien cómo se hace el proceso de... Bueno, entonces dice, vamos a definir el argumento, el lenguaje natural. Un poquito más de letra acá. 24, 20, acá. Voy a dejar aquí esta parte. Entonces, primero, definición de proposiciones simples. ¿Qué es proposiciones simples? Ven ahí. Dícteme, por favor. Está P, Q, P, P Q. ¿Quién más? y R. R. ¿Alguien más? P, Q, R. No hay más, ¿no? P, Q y R. En minúscula. Listo. Entonces vamos a definir lenguaje natural en un contexto cualquiera, pero bueno, ahí dice el contexto académico, ¿no? Entonces vamos a mirar, por ejemplo, P. Juan, eso lo propongo yo. El estudiante igualmente le toca proponer esas proposiciones simples porque no están dadas. Entonces, Juan realiza el desarrollo de la unidad 2, perdón, 1 de pensamiento lógico y matemático. Q. Juan se destaca por, no, entonces aquí voy a cambiar el sujeto. Los estudiantes de pensamiento lógico y matemático participan activamente
activamente en las actividades. Bueno, activamente queda como en las tareas. Y R, los estudiantes aprobarán curso, pensamiento lógico y matemática. Listo. Entonces vamos a hacer ese argumento en lenguaje natural, que vemos allá. Entonces iniciamos. P. Juan realiza desarrollo del hábito. Entonces, pasa ahí. Los estudiantes Entonces, de ¿los estudiantes qué? pensamiento lógico matemático Los estudiantes, Obviamente las cosas van a cambiar. Los estudiantes de pensamiento lógico y matemático no participan activamente en las tareas. ¿Listo? hacer una Entonces, preguntita. Ahí al iniciar la primera proposición, ¿se puede colocar sí o se puede dejar así? sí, también. Sí, también. Muy bien. También. Puede dejarlo de las dos formas. El sí no es necesario, pero si lo quiere hacer, si Juan realiza la actividad, entonces los estudiantes de pensamiento no participan activamente en las tareas. Aquí es clave, ojo, aquí abrimos y cerramos un paréntesis. Entonces aquí es clave los signos de puntuación. Entonces, regularmente se coloca un punto para iniciar el otro apartado. Un punto cuando terminamos la primera premisa, ¿sí? De tal forma que el estudiante diga, hasta ahí va la primera premisa. Y empieza. No hay necesidad de colocar el y, pero si usted hace esto, punto y coma, que también es otra forma válida, puede colocar el i, ¿sí? Como quiera. Si pone el punto seguido, puede iniciar la premisa sin el conector. Se le vale el punto como si fuera esa conjunción. Pero bueno, coloquemos para no confundirlos, coloquemos los conectores como están. Entonces, coma, punto y coma, que se cerró paréntesis, y Juan yo copio y pego para no demorarme tanto. Ustedes igual también, porque pues es para eso la tecnología, ¿no? Y Juan realiza la sala. ¿Y qué pasa? Ahí no coloco signos de puntuación porque no hay paréntesis. Y los estudiantes aprueban el curso de Pensamiento Lógico y Matemático. Coma, entonces, ¿qué pasa? Los estudiantes participan activamente en las tareas. Lo mismo, pueden colocar el punto, iniciar sin el conector y, pero si no colocan el punto, pues ponen punto y coma y el i. Cerraron paréntesis, iniciaron otra premisa. Y Juan realiza el desarrollo de la tarea 1, tanto lógico matemático, y los estudiantes aprueban el curso. entonces Punto y coma. Entonces, pasa. Juan no realiza, ¿no es cierto? no, No realiza el desarrollo de la actividad de pensamiento lógico y matemático.
Y los estudiantes aprueban el curso de pensamiento lógico. Listo. Si Juan realiza el desarrollo de pensamiento lógico de la unidad 1, tarea de pensamiento lógico, entonces los estudiantes de pensamiento lógico no participan activamente en las tareas. Y Juan realiza el desarrollo de la unidad 1 de pensamiento y los estudiantes aprueban el curso de pensamiento lógico y matemático. Entonces los estudiantes de pensamiento lógico y matemático participan activamente en las tareas. Y Juan realiza el desarrollo de la unidad 1 de pensamiento lógico y matemático y los estudiantes aprobaron el curso de pensamiento. Eso implica o eso concluye que Juan no realiza el desarrollo de la unidad 1 y los estudiantes aprueban el curso de pensamiento lógico y matemático. ¿Listo? Entonces esa es la forma del lenguaje natural de este argumento que está arriba. ¿Alguna duda, inquietud que haya que aclarar ahí? O sea que No, debemos colocar las premisas que para desarrollar esa expresión simbólica, ¿cierto? No, las proposiciones. Perdón, las proposiciones. Sí, tienen que definir en lenguaje natural las proposiciones simples. Claro, para poder empezar a conectarlas. Sí, eso sí tienen. Primero definición de proposiciones simples y el lenguaje natural a la vez del lenguaje del argumento. Esa es la primera parte. ¿Dudas, inquietudes o todo claro? profe, el cuadro que se me retenía ahí para aquí. Listo, no, hasta ahora no, sino que quiero ver si hasta ahí ya se ha comprendido lo que se ha hecho. Ya seguimos con el cuadro. ¿Listo? Bueno, no veo dudas, inquietudes al respecto. Bueno, entonces aquí voy a dejar el cuadro que me quedó muy horrible. Discúlpenme ahí. Salió de la. Esta sí la podemos aquí organizar. Discúlpenme rápidamente. Esta, la justificación. Voy a mandar aquí un poco. Sí. Es igual. Se visualice mejor para ustedes la idea. Está muy pequeña la letra y no. No. Listo. Bueno, a ustedes les dan un cuadro como este, pero antes de ese cuadro voy a hacer lo siguiente. Faltó por acá. La justificación, dejémosle un poquito más de espacio. Entonces, ¿qué necesito yo aquí hacer? Voy a coger aquí este argumento para definir aquí rápidamente. Listo. Entonces, premisa 1, vamos a definir P1. P1, ¿quién sería? P entonces no Q, ¿no? Premisa 2, ¿cuál será? ¿Quién me ayuda con la premisa 2? A ver. P entonces no eres. ¿Todos de acuerdo? P, digo P y P y R, perdón. P y R. ¿Estamos de acuerdo? P y R.
entonces. Sí, Ajá, profe. y entonces Q. ¿Qué le dije? Que cómo identifican las premisas con la conjunción, ¿no? Y en los paréntesis lo están diciendo. Entonces, hay una conjunción P, entonces la negación de Q, hay una conjunción. Siguiente premisa, P y R, entonces Q, hay una conjunción, o sea, P y R, y entonces Q es otra premisa, hay otra conjunción, P y R, que sería la otra premisa, para una tercera. P y R. Premisa 3. Y la premisa y la conclusión, vamos a ver por acá más adelante. Conclusión sería la P, la negación de P y R. Esto. Listo, entonces le dan esas tres premisas y la conclusión. Entonces, vamos a empezar a hacer un análisis. ¿Cuál es el primer análisis que voy a hacer? Bueno, premisa 1, premisa 2, premisa 3. La conclusión la vamos a marginar en esta tabla. O sea, ¿cuál es la marginación de la conclusión? No la voy a utilizar sino para orientarme en la prueba hasta dónde voy y hasta dónde no. Yes. ¿Qué dicen acá en la premisa 4? Que esa premisa sale a partir de la aplicación de una ley de inferencia. Dice que hayan la premisa 4Q con el modus tollendo ponens, aplicándola a P1 y P2. Entonces voy a tollendo ponens en las leyes. Por acá me devuelvo aquí mis leyes. Las voy a poner en contexto. Voy a utilizar mi imagen. Imagen que utilicé aquí al inicio, que es como más visible acá. Aquí está. Eso. Dice tollendo ponens. El modus tollendo ponens es otra forma de llamar al silogismo disyuntivo, estudiantes, para que lo escriban por ahí. Entonces, el mismo tollendo ponens es el mismo silogismo disyuntivo. A veces lo llaman tollendo ponens para que no se confunda con la simplificación disyuntiva que antes trabajamos allá en el anterior ejercicio 3. Entonces, por eso la llaman, pero también es válido llamarla silogismo. ¿Por qué lo llaman silogismos? ¿Y por qué lo llaman disyuntivos a las dos leyes? Porque trabajan con la disyunción en la premisa 1 o trabajan con la disyunción en una de sus premisas. Eso entonces por eso la llaman silogismo disyuntivo. Entonces, fíjense en que el silogismo disyuntivo tiene una disyunción en la premisa 1. Yo voy a mis premisas que me acaban de decir ahí. Premisa 2 y premisa 1. La premisa 2 y la premisa 1. ¿Alguna de las dos tiene una disyunción? Por lo menos, digámoslo así. ¿Hay una disyunción en la premisa 1 o en la premisa 2? La La disyunción es premisa la... 1. ¿Señora? En la premisa 2 y en la premisa 3. No, eso tiene confusión. No. Estamos hablando de lo que están diciendo en la tabla. Están utilizando la premisa 1 y la premisa 2. Eso ya está diligenciado. Lo que queremos saber si es correcto o incorrecto el uso de esas dos premisas para aplicar el modus tollendo ponens o el silogismo disyuntivo, que es lo mismo. Dice premisa 1 y premisa 2. Si hubiera el silogismo disyuntivo o modus tollendo ponens, necesitaríamos una disyunción en la premisa 1.
Está en la premisa 1 la inyección. No, señor. ¿No? Entonces, por lo tanto, es incorrecto lo que hicieron ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué justifico yo? Voy a justificar. Voy a justificar por qué es incorrecto y voy a complementar cómo debería ser lo correcto. Entonces, dice que la premisa 4 infieren o concluyen a Q. Entonces voy a mirar. La premisa 2 y la premisa 3, ¿se les parece a una ley de inferencia? Entonces, la premisa 2 tiene un antecedente y un consecuente. ¿Cuál es el antecedente, el antecedente de la premisa 2? E y R. P y R es el antecedente. ¿Y la premisa 3 qué tiene? P y R. R. ¿Y qué ley de inferencia tiene el antecedente en la premisa, de la premisa 1 en la premisa 2? Entonces no. P, Q, P, entonces no Q. ¿Qué ley de inferencia tiene el antecedente? No me digas conclusión. ¿Qué ley de inferencia tiene el antecedente en la premisa 2 de la premisa 1? El hipotético. Voy a ponerle las leyes. ¿Qué ley de inferencia tiene el antecedente de la premisa 1 como premisa 2? Antecedente de premisa 1 como premisa 2. Silogismo hipotético. Silogismo hipotético. ¿Tiene el antecedente de la premisa 1 como premisa 2? O sea, P es la premisa 2. El constructivo. No El sé. constructivo tiene tres premisas. Estoy hablando de premisa 2 y premisa 3 en su argumento. O sea, está utilizando dos premisas. No me sirve el constructivo El por hipotético número de premisa. es el que más el que tiene la misma, El que tiene mayor similitud es tiene mayor silogismo hipotético. El hipotético tiene dos consecuentes en premisa 1 y premisa 2. Vamos a mirar mi argumento en premisa 3 y premisa 2. Tienen dos consecuentes, dos condicionales, perdón. En premisa 2 y premisa 3 hay dos condicionales. No me sirve el hipotético porque no hay dos condicionales en premisa 2 y premisa 3. No, profe. ¿Qué ley? Es como el que tiene solo dos premisas, ¿sí? Puede servir la conjunción, No, ven. de pronto, Discúlpame. o sea, Discúlpeme, impone. discúlpeme. Les estoy diciendo, voy a trabajar con dos premisas, premisa 2 y premisa 3. Les estoy diciendo, la premisa 2, el antecedente es la premisa 3. De la premisa 2, el antecedente es la premisa 3. Estoy diciendo eso y es cierto, ¿no? P y R es el antecedente de la premisa 2 y también es la premisa 3. Les pregunto, ¿en qué ley de inferencia el antecedente de la premisa 1 es la premisa 2?
El modus ponens. El modus ponens. ¿Sí? ¿Cumple el modus ponens? Sí, porque el antecedente de la premisa 1 es la premisa 2. Y así está en la premisa 2 y premisa 3. El antecedente de la premisa 2 es la premisa 3. Y si yo tengo ese premisa, el antecedente de la premisa 2 como premisa 3, ¿qué concluyo? ¿O cuál es la conclusión de la ley? El consecuente de la premisa 2. ¿Y cuál es el consecuente de la premisa 2? Q. ¿No es cierto? Sí, señor. Entonces, aquí dice, es incorrecto porque no coincide la estructura, no coincide la estructura, que me manda aquí con todo ese espacio. No coincide la estructura. Terminamos de ajustar aquí un poquito. No coincide la estructura del modus tollendo tollens. Tollendo tollens, perdón. Pero si aplico el modus ponendo ponens a la premisa 2 y premisa 3, me infiere o me concluye Q, que es lo que acabo de decirles. ¿Sí? Entonces, tengo que cambiar ese modus tollendo ponens por el modus ponendo ponens. ¿Queda claro? Sí. Sí, señor. ¿O hay dudas? Por favor, de unas manifiéstenlas. Quitar este bendito internet. Está muy alto el... cuartos. ¿Queda claro o no? Por favor, dígame si hay dudas Sí, señor. de esa primera línea que hicimos porque falta, Profe, yo tengo como una pequeña duda. señor. Lo que yo le entiendo, digamos, es que ahí hay que buscar la premisa 1 y premisa 2, pero digamos no sirve el que su merced dijo, sino le sirve es la premisa 2 y la premisa 3, ¿sí? Eso es lo que yo le entiendo, ¿sí? Pues, recapitulo. ¿El estudiante qué tiene que hacer? Aquí le dan hasta premisas usadas, ¿no? Sí, señor. Entonces, el estudiante lo que tiene que hacer es buscar eh, si cumple la premisa 2 con la premisa 3, el modus tollendo ponens. Aquí para que no sea silogismo disyuntivo. Silogismo disyuntivo. Ese, que es lo mismo. Entonces, si cumple, pues dice que es correcto. Si no cumple, pues dice que es incorrecto. Pero justifique por qué es correcto y por qué es incorrecto. ¿Queda claro? Es incorrecto porque no coincide en la premisa 1 con la premisa 2. Exacto. No se le puede aplicar a la premisa 1 y premisa 2 el silogismo disyuntivo. Pero sí se le puede aplicar a la premisa 2 y la premisa 3. Pero sí se le puede aplicar a la premisa 2 y premisa 3 el modus ponendo ponens. ¿Listo? Ahora dice, la segunda línea.
Dice en la premisa 5, concluyeron a la negación de P. Aplicaron el modus tollendo tollens a la premisa 3. ¿Qué dice el modus tollendo tollens? ¿Cuántas premisas necesita para aplicar el modus tollendo tollens? Por número de premisas. Necesitan dos premisas, ¿no? Una premisa 1 y una premisa 2. Y aquí me dicen que solo la aplican a una. No pueden aplicar el modus tollendo tollens a una, porque dice el modus tollendo tollens debe tener dos premisas necesariamente. O sea, ya de ahí es incorrecto. Es incorrecto, ¿por qué? Por esa misma razón. Incorrecto porque el modus tollendo tollens necesariamente necesita dos premisas. Necesariamente. Y aquí me dicen que le aplican al a P3. Entonces no sirve. Y sin embargo, lo adecuado es, entonces vamos a mirar dice que infieren a Q, entonces, a la negación de P, perdón. Entonces miremos la premisa 1 y la premisa 2. La premisa 1 y la premisa 4. ¿A qué se les parece la premisa 1 y la premisa 4? ¿A qué ley? Quieren, escriban ahí premisa 1 y premisa 4 como si fuera 1 y 2. Premisa 1 y premisa 4. O sea, P, entonces negación de Q. Y la premisa 4, Q. Anótenla por ahí, porque me voy para las leyes. ¿A quién se le parece esas dos? ¿A qué ley de inferencia le parecen esas dos premisas? ¿Cuál? Escríbanlas por ahí porque es que no las podemos grabar mentalmente a veces. Entonces, escriban premisa 1 y premisa 4 es P, entonces no Q. Y la premisa 4, Q. Escríbanla como premisa 1 y premisa 2, así como están en la ley de inferencia. La premisa 4 quedaría, la premisa 1 y la premisa 4 quedaría como una premisa 2, digámoslo así, para la ley. Pues tengo una condicional en la premisa 1. ¿Qué leyes de inferencia trabajan en condicional en la premisa 1? El modus ponendo ponens, el modus tollendo tollens, el silogismo hipotético, el disyuntivo ya no me sirve porque trabaja con la disyunción, el silogismo constructivo, pero resulta que solamente estoy analizando dos premisas, entonces el constructivo no me sirve porque tiene tres premisas, la conjunción tampoco porque no tiene condicional en la premisa 1, la exportación tiene condicional, pero también tiene una conjunción. Tampoco me sirve la simplificación y trabaja también con solo premisa 1 la explotación, premisa 1 también la simplificación, el silogismo. Sí, empiezo a descartar por número de premisas y por la primera condición que es esa condicional en la premisa 1. La adición tampoco porque trabaja solo con una premisa, la importación tampoco porque trabaja con una, la reducción al absurdo tampoco. Bueno. Entonces, ¿qué ley de inferencia trabaja con dos premisas y una condicional al inicio? En la premisa 1, el modus ponens, el modus tollens y el silogismo hipotético. Hasta ahí descarté ya de que con solo tres premisas, tres leyes de inferencia. Listo. Ahora, el modus ponens dice que el antecedente de la premisa 1 es la premisa 2. Eso me cumple la premisa 1 y 4. No, no porque la premisa 1 es el antecedente es P y la premisa 4 me dice que es Q. Entonces son diferentes. Ya descarté el modus ponens. El modus tollendo tollens dice,
el consecuente de la negación de la premisa 1 es la premisa 2. La negación de la premisa 1 es la premisa 2. La negación de la premisa 1, del consecuente de la premisa 1, es la premisa 4. Sí, pero esa es. Ah, bueno, listo. Sí, es por qué. Porque fíjese que en el consecuente de la premisa 1 es la negación de Q. ¿Cómo niego a la negación? Negando niego, pues con la afirmación, ¿no? Entonces está Q en la premisa 4. Entonces, esa es la ley de inferencia a utilizar. Entonces, aquí voy a decir que lo adecuado es el modus tollendo tollens. O sea, la ley sí está correcta, ¿no? ¿Listo? ¿Qué no Sí, está señor. correcto? Es el número de premisas. Entonces, lo adecuado es aplicar el modus tollendo tollens, pero ¿a quién? A las premisas 1, 1 y P4, para el caso de su ejercicio. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor. Y finalmente, tengo una última aplicación. Es que se me pasó aquí la hoja. Tengo una última aplicación que es, dice que aplican la simplificación AP3 y me da R. Voy a mirar qué es la simplificación. La simplificación con conjunción, ¿sí? ¿Y P3 qué es? Una conjunción. ¿Sí? Me sirve, ¿no? ¿Y a quién pueden simplificar? A P, pero también pueden simplificar a Q. ¿Listo? Para que quede claro ahí, aclaro esa parte. No solamente puedo simplificar a P, sino también a Q, en caso necesario. Entonces aquí simplificaron a Q. En este caso, simplificaron a R, a P3. ¿Está bien? Eso es correcto. Entonces, ¿por qué aplicaron la simplificación? Bueno, vamos a mirar. Dice que a P3 le aplican la simplificación. ¿La simplificación cuántas premisas necesita para poderla aplicar? Dos. ¿Estamos de acuerdo que dos? Una sola. Una sola. Y aquí le están Claro, Una sola. aplicando ¿a cuántas? A una. ¿Sí? a una. A una. Correcto. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿simplificaron a R? ¿Se puede? Sí se puede. Se puede simplificar a P, o sea, bajar a P como conclusión, pero también se puede bajar a Q como conclusión según la necesidad. Entonces, aplicaron a R. Muy bien. Es correcto porque la simplificación necesita una sola premisa. En este caso, cumple. Y a la vez puede concluir una de las dos proposiciones simples que la componen. Esto. Argumentado. Listo, finalmente, me tocó bajarle aquí el tamaño porque no me dejó hacer la última parte, hombre. Pero bueno, ya vieron ustedes. Finalmente, dicen que finalmente dicen que
aplican la conjunción a P6 y P7. Voy a mirar P6 y P7. 4 P7. P5, 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 P6 y P... No, no, aquí es P6 y aquí es P7. Está mal enumerado. Listo, aplican la conjunción a P6 y P7. Vamos a mirar qué es la conjunción en mis leyes. La conjunción. Señora. ¿Sí? Bueno, la conjunción P1 y P2 son dos proposiciones simples. Sí, independientemente si son negación, son proposiciones simples. P5, perdón, P5 y aquí es discúlpeme, aquí es P5 y P porque estaba mal enumerado, y P6. P5 es una proposición simple. Sí, sí, señor. P6 es una proposición simple. Sí, señor. Sí, Listo. Ya tiene estructura las dos proposiciones de conjunción. Ahora, ¿es correcto? si tengo esas proposiciones simples, me concluye a una conjunción P y Q. O sea, Sí, unen con el condicional y las dos simples que están en P1 y P2. ¿Aquí hacen eso? P5 y P6. ¿Sí hacen eso? ¿Cumplen la ley? sí, señor, ahí me parece que Sí, señor. Correcto. Sí. ¿Y por qué correcto? Pues ahí se los acabo de decir, ¿no? Porque la conjunción necesita, ¿sí? Necesita la conformación de las dos proposiciones, las premisas que conforman las premisas, P5 y P6. ¿Qué digo de dos proposiciones? Porque aquí es erróneo decir que sean simples. Puede ser unir las dos proposiciones, así sea compuestas con la disyunción. ¿Sí? Es erróneo decir que sean simples. Porque aquí puede ser P y Q y aquí P entonces R. Pues yo las puedo unir con la conjunción, esas dos expresiones, entre paréntesis cada una, ¿sí? No sé si me haga entender ahí. Sino que la ley dice que pues está una proposición P y una proposición Q, pero esa proposición P y esa proposición Q pueden estar como representadas como una compuesta, pero las puedo unir con esa conjunción, esas dos compuestas también. O sea, es la expresión de arriba con la expresión de abajo, la uno o la conecto, como llama el conector, con la conjunción. ¿Listo? ¿Queda claro esa parte? sí, señor. ¿Queda claro cómo tienen que diligenciar ese ejercicio número 4? Ah, bueno, en este ejercicio 4 no hay que hacer tabla de verdad. Se iba a hacer la tabla de verdad, pero no hay necesidad. ¿Dudas, inquietudes al respecto, apreciados estudiantes? Sí, la Muy clase bien. está siendo grabada. Astrid, y la grabación se les va a compartir. ¿Preguntas, dudas, inquietudes al respecto? Todo claro.
Entonces veo que no hay preguntas. Espero haya quedado claridad en la explicación del ejercicio 3 y 4. En el campus no me aparece dónde marcar asistencia. Por favor, ¿quién, Karen, se inscribió al evento del día de hoy? Karen, Profe, una preguntita, ¿dónde está el link para escribirme hoy? ahí en el campus. En el campus aparece visible el evento. Ah, ok, profe, muchas gracias. Aparece visible acá, mire, aquí en eventos. Por favor, busquen los círculos de interacción. Por acá, por acá, acá. Comunidades de interacción, perdón, y participación académica y social. Aquí para abajo, en mi caso no va a aparecer porque yo no soy tengo perfil de estudiante y no de docente. Entonces, aquí para abajo les va a aparecer todas las comunidades de interacción que han programado y busquen el de pensamiento lógico y matemático 2 o 3, me parece que lo tengo nombrado yo el del día de hoy. Ahí le dan en la parte de arriba inscribirse. Se inscriben a la parte superior derecha, en la esquina derecha, superior derecha. Le dan a inscribirse. Al darle a inscribirse, se les va a activar el botón de confirmar asistencia. Entonces le van a dar confirmar asistencia. Si no, si se inscribieron antes del encuentro o con plataforma abierta o durante el encuentro con plataforma abierta, antes del encuentro, antes del horario de inicio, todavía no se les activa. Entonces, si no se les ha activado el botón de confirmar la asistencia, ustedes le van a actualizar a la página, refresquen página y lo verá que se les activa. Sabes que hay estudiantes que se inscriben unos minutos antes de iniciar y continúan con la plataforma abierta, entonces no han refrescado, entonces no se les activa el botón de confirmar asistencia. Pensamiento lógico y matemático, ¿cierto, profe? Sí, señor. ¿Algún otro más ha tenido problema con la asistencia? Muy bien, bonita tabla y llamémoslo así, para tener ese insumo, Astrid. Quieren los otros compañeros, lo retoman ahí. Bueno, entonces nos vemos en 8 días. Voy a hacer una explicación rápidamente, sin teoría, de los 4 ejercicios. Rápidamente desarrollamos 4 ejercicios y como que reafirmamos ya ese conocimiento. Hacemos un barrio rápido de los 4 ejercicios, desarrollo, y ya. Entonces ya para que ustedes den por terminado, puedan desarrollar en su totalidad. Pero yo creo que hay estudiantes, como en su gran mayoría, les voy a pasar la grabación mañana, les comparto la grabación para que ustedes puedan retomar, si no es el caso para la ley de diferencia. A veces es un poco traumático la comprensión, sobre todo la comparación entre mis premisas y la comparación con las leyes de inferencia, mirar cuál se adapta según estructuras y demás, pero solamente lo que les digo es mirar el número de premisas que tiene la ley, dependiendo del número de premisas que yo coja en mi argumento. Ahora, se me olvidó decir, ustedes pueden coger dentro de su argumento o trabajar con una premisa, o sea, de mis 3, 4 premisas que tenga, pueden trabajar solo con una, o pueden trabajar con dos, o con pares, o pueden trabajar con de a tres, ¿sí? Dependiendo de la ley de inferencia que se puedan aplicar y visualicen ustedes para poder iniciar a hacer la prueba del argumento. Claro está que la tabla ya les va dando las luces, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay algunos aciertos en la tabla y algunos desaciertos. Esa es la idea, que ustedes se identifiquen. Y ya, entonces nos vemos en 8 días, apreciados estudiantes. Un abrazo y que pasen feliz noche. Feliz noche, profe. Profe, gracias. Gracias, Gracias, profe. profe.